¿Qué tal? Buenas noches, estimados asociados. Deseando se encuentren bastante bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestras sesiones y el tema que corresponde es el de trastornos del procesamiento central auditivo en trauma cerebral. Y es un gusto presentarles a ustedes a una gran colega, gran amiga. Ella es la doctora Berenice Rivera Mercado. La doctora Berenice Rivera Mercado tiene un vasto currículo, pero me ha pedido abreviarlo para esta presentación. Y bueno, de esta manera les quiero compartir a ustedes que la doctora Berenice Rivera Mercado, ella es, perdón, egresada de la especialidad de audiología, otonología y foniatría en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Además de haber hecho la especialidad en esta área, también la doctora tomó el curso en audiología avanzada en el Instituto Cochlear para implante. Y además de tomar este curso en implante, ella también cuenta con la certificación por la Asociación Americana de Habla, Lenguaje y Audición, la ASHA, en trastornos del procesamiento auditivo central. Dado su conocimiento de la doctora, actualmente participa como profesora de cursos en el área de implante coclear en la Universidad de Varsovia. También participa como profesora de cursos de tamiz auditivo neonatal, así como también pertenece al comité de implante coclear del Hospital ABC y ha presentado varios trabajos en diferentes foros nacionales e internacionales, entre ellos en Austria, en la ciudad de Viena y en Boston, en Massachusetts. Actualmente la doctora Berenice Rivera Mercado se desempeña como jefe de educación del curso de alta especialidad en otología y neurotología en el Instituto Mexicano de Otología y Neurotología. Y por si fuera poco, trabaja en la Asociación Mexicana para la Audición, conocida como AMAOIR desde el 2022. Para fortuna de nosotros, es socia de nuestra ANCAOF y también pertenece al Consejo Mexicano de Audiología y Otonología, así como también para el Colegio Mexicano de Audiología y Otonología. Es así pues un gusto presentarles a la doctora Berenice Rivera Mercado y los dejo con ella para tomar su charla tan importante. Gracias. Hola, buenas noches a todos. Un placer estar aquí y que el doctor Rubén me haya hecho el favor de invitarme y a la doctora Laura Gutiérrez también por esta oportunidad. Em, Bien, antes que nada, para todos los que saben de procesamiento central auditivo, quiero pedirles una disculpa porque voy a tratar de hacer, después de hablar con el doctor Rubén acerca del conocimiento de varios de la asociación, acerca de su conocimiento sobre el procesamiento central auditivo, pues me dijo que como hay gente que sabe mucho, como hay gente que la verdad no conoce absolutamente nada de este tema o que lo ha tomado muy por encimita. Entonces voy a tratar de simplificar un poquito este tema que es, la verdad es que actualmente está en boca de todos por las contusiones en juegos como fútbol americano, en soccer, en juegos como básquetbol, etcétera, y también por los accidentes de tráfico que cada vez son más y por ejemplo, en esta Ciudad de México, pues tenemos muchísimos accidentes de tráfico y tenemos muchos pacientes con contusiones que después llegan a nuestro consultorio y que tienen que ser tratados de manera adecuada. Entonces, pues voy a compartirles un poquito acerca de em, pues de este tema que me apasiona. A mí me encantan los procesos centrales de la audición. Entonces, pues vamos a hablar un poquito acerca de ellos y espero poder simplificarlo y poder explicarles lo más que se pueda acerca de este tema.
Entonces, bueno, yo les voy a hablar acerca de los trastornos del procesamiento central auditivo en traumatismo cráneoencefálico. Y los temas que vamos a tratar, pues, son el traumatismo cráneoencefálico como tal, ya que si bien es un tema muy conocido por todos, siento que a lo mejor como audiólogos ya tiene algo de tiempo que no lo tratamos o que no lo vemos tanto. Y hay muchos estudios que han salido al respecto, que la verdad a mí me sorprendieron cuando los estuve leyendo, eh, porque evidentemente ya tiene como 14 o 15 años que no veo temas de medicina general, ¿no? Vamos a hablar acerca del procesamiento central auditivo. También vamos a meternos un poco ya en el tema del curso del día de hoy, que son los trastornos del procesamiento central secundarios a un traumatismo cráneoencefálico, los hallazgos que se han encontrado, cuáles son las diferentes hipótesis que están en torno a qué es lo que los produce y después pues ya llegaremos a las preguntas. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca del traumatismo cráneoencefálico. Bueno, ¿qué es? Todos sabemos que es una afectación física o funcional del contenido craneal o el cerebro causado por una fuerza externa, pudiendo conllevar esto a una alteración de las habilidades cognitivas, físicas y o emocionales de las personas. Sabemos que el- las, los traumatismos cráneoencefálicos pues tienen un origen primario, como pueden ser fracturas, contusiones, laceraciones y lesiones axonales difusas, o pueden ser secundarias a los hematomas, a las hemorragias intracraneales, al edema, a la hipertensión intracraneal y a las lesiones isquémicas e infecciosas. Y también sabemos que los traumatismos cráneoencefálicos pueden ser abiertos o cerrados. Em, Generalmente los traumatismos cráneoencefálicos son la causa del 25% de las muertes a nivel internacional y el 50% de ellos son causados por accidentes de tráfico. Una de las etiologías, porque hay a lo largo de toda nuestra vida, hay traumatismos craneoencefálicos, me llamó muchísimo la atención encontrar que durante el parto hay fracturas por los forceps o por cefalohematomas, por ventosas que se utilizan para sacar al bebé durante un parto natural. E incluso leí que antes del parto, los bebés pueden tener traumatismos craneoencefálicos por tumores en el útero de la madre. Esto a mí me llamó muchísimo la atención. No se los puse porque la verdad se me hizo, eh, venían nada más mencionado en un artículo, entonces dije, ah, mejor prefiero que eso lo vean después algunos ginecólogos, consultarlo mejor con ellos, pero para el día de hoy no voy a hablar acerca de eso. En la primera infancia, los hematomas subdurales por manejo poco cuidadoso, como el síndrome del niño sacudido, yo creo que a varios nos ha tocado ver de ese tipo de niños y más desafortunadamente en la sociedad en la que vivimos, en donde luego nos llegan a tocar niños de escasos recursos que pueden llegar a tener este síndrome, que también se presenta en la segunda infancia. A ellos en la segunda infancia también tienen las caídas y accidentes de tráfico. En los jóvenes y en los adultos, pues también tenemos accidentes de trabajo, accidentes por tráfico y deportes. Y en la vejez, pues tenemos caídas casuales y accidentes de tráfico. Y como ya les había dicho, pues el 50% de ellos son ocasionados por estos. De los pacientes que han sufrido traumatismos cráneoencefálicos, muchas veces mueren antes de llegar al hospital. Entonces, la verdad es que no podemos saber cuáles son las lesiones que llegan a presentar o cuáles son los resultados de estas personas a largo plazo, evidentemente, pero la mayor parte de ellos sufren lesiones cervicales y ahorita esto es súper importante porque les voy a hablar acerca de
de lo del golpe y el contragolpe que pueden llegar a sufrir estos pacientes. Las escalas neurológicas que se toman en consideración cuando tenemos un traumatismo cráneoencefálico, pues desde 1975 está la escala de coma de Glasgow. También se utiliza la de Apache, que es el Acute Physiology of Chronic Health Evaluation, el RTS, que es el Revised Trauma Score, el TRIS, que es el Trauma Injury Severity Score, el WFNS, que es el World Federation of Neurological Surgeons Grade, la escala de Bruselas, está la escala de Grady o la de Innsbruck, y la escala de Ford, que es el de Full Outline of Unresponsiveness, que habla acerca de la apertura ocular, la respuesta motora, los reflejos pupilares y corneales y el patrón respiratorio del paciente. Pero a la fecha, el que más se utiliza en todos los lugares es la escala de Glasgow. Entonces, vamos a hablar acerca de ella un poquito más. Para los que no recuerdan de un poquito de ella, la escala de Glasgow se divide en tres, en trauma leve, moderado y grave. Nosotros vamos contabilizando puntos y revisamos respuestas oculares, respuestas verbales y si obedece a órdenes verbales, si localiza dolor, si retira y flexiona, si hay una flexión anormal, si hay extensión o si no hay respuesta, si conversa normalmente, si habla desorientado, si tiene palabras inapropiadas, si los sonidos que emiten no son comprensibles o si no tiene respuesta, si la respuesta ocular es espontánea a la orden verbal, al dolor o realmente no responde. Entonces, pues se organizan por puntos. El trauma leve va de 13 a 15 puntos, el trauma moderado de 9 a 13 y el trauma grave de 3 a 10, de 3 a 8. Evidentemente, mientras más grave es el traumatismo, pues peores van a ser los resultados que vamos a tener. Las cifras reales son difíciles de conocer, pero oscilan alrededor de 200 urgencias atendidas por 100,000 habitantes al año. Y de estos, el 90% de los pacientes van a precisar atención médica e ingresos hospitalarios y alrededor de 10 personas por 100,000 habitantes al año fallecen a consecuencia de un traumatismo cráneoencefálico. Esto es algo que encontré en la Organización Mundial de la Salud acerca de la incidencia del traumatismo cráneoencefálico. Evidentemente, en los países desarrollados, pues van a haber muchísimo más incidencia que en los subdesarrollados. Y evidentemente los que más se dan son los que son por accidentes de tráfico, ¿no? Algo que les comentaba que era súper importante es lo del golpe y el contragolpe en el traumatismo craneoencefálico. Porque durante el traumatismo craneoencefálico algo que pasa en el cerebro es que se mueve hacia el lugar del golpe, luego regresa. Y algo que me llamó muchísimo la atención al estar leyendo acerca de esto es que muchas veces el cerebro sufre rotaciones durante este proceso y se elonga el tallo cerebral haciendo que las venas y las arterias funcionen como pequeñas ligas que lo que hacen es romper pedazos de cerebro, se podría decir. Y eso es lo que causa muchas veces en los problemas cerrados estas hemorragias que a veces son difíciles de parar y que muchas veces los cirujanos no encuentran la zona porque están dispersos. Y pues la activación de varios efectos que son de cascada, como el edema, etcétera, pues también ponen en peligro la vida de los pacientes. Y muchas veces eh, lo primero que tratamos de hacer es mantener la vida del paciente, la respiración, obviamente el pulso, etcétera. Y
sí tratamos de conservar la parte cerebral, pero es lo que menos les interesa al principio a los médicos de emergencias. Entonces, es por eso que es tan importante que cuando llegan con nosotros pacientes que han sufrido de traumatismos cráneoencefálicos, etcétera, preguntemos también acerca de cómo se están sintiendo, qué es lo que están percibiendo, etcétera, porque muchos de ellos empiezan con problemas como náusea, vértigo, em, ¿qué más? Desorientación, hay hipersensibilidad a algunos sonidos, em, hay amnesias postraumáticas, cefaleas posterior al evento y puede que les dure mucho tiempo. Y la verdad es que a veces damos por sentado que el tratamiento que estamos mandando es suficiente para estos pacientes y a lo largo de su vida pues pueden complicarse más y tener muchísimo más problemas como los trastornos de procesamiento central auditivo. Entonces, vamos a hablar acerca de los procesos centrales de la audición y la ASHA lo describe como un desorden auditivo resultante de una función cerebral dañada que se caracteriza por tener pobre reconocimiento, discriminación, separación, agrupación, localización y organización de sonidos no relacionados con el lenguaje y el lenguaje. Y la verdad es que todo esto se oye muy bonito, pero la verdad es que para mí la mejor definición de los procesos centrales de la audición la dio su fundador, bueno, no su fundador, pero el que primero le dio el nombre, que fue Jack Katz, qué es lo que hacemos con lo que escuchamos. Entonces, yo creo que todo esto que les acabo de decir se resume en estas palabras que dijo Jack Katz, que es, ¿qué es lo que hacemos con lo que escuchamos? Entonces, los trastornos de procesamiento central auditivo discriminan, lo cual quiere decir que analizamos la información acústica, su frecuencia e intensidad. También se basan en la temporalidad, ya que analizamos los eventos en el tiempo, cuál llegó primero y cuál después. La escucha dicótica, que es la separación y la integración de la información de los oídos a nivel cerebral. La localización del sonido y la habilidad que tenemos para orientarnos acústicamente y espacialmente gracias al sonido. Y la organización, que es la habilidad que nosotros tenemos para organizar jerárquicamente los sonidos, para que ahorita que yo esté hablando con ustedes sean capaces de entender perfectamente dónde está el sujeto, el verbo, el adverbio y todo lo demás que nos enseñaron en nuestras clases de español. Ahora, es súper importante para las personas que estudian los procesos centrales de la audición hablar acerca de los diversos eh, actores en en todo el proceso jerárquico de la audición, que son obviamente la cóclea, el núcleo coclear, el núcleo coclear dorsal, el núcleo coclear ventral, los núcleos vestibulococleares, el cuerpo trapezoide, el núcleo olivar superior, el núcleo del leminisco lateral, el leminisco lateral, el colículo inferior, el cuerpo geniculado medial, el el córtex y el giro temporal transversal, así como el cuerpo geniculado, etcétera. Todo eso es súper importante para nosotros porque cada uno de estos relevos a lo largo de la vía auditiva nos va a ayudar en todos estos procesos que estamos llevando. Porque si bien todo tiene que ver con la corteza cerebral y cómo lo organiza, lo decodifica, lo integra y lo expresa, durante
durante toda esta vía tenemos células súper especializadas que se encargan de saber la frecuencia, la diferencia de tiempo por milisegundos y por la diferencia de un decibel entre una respuesta y otra, ¿no? Entonces, por eso es importante para nosotros conocer perfectamente la vía auditiva, que si la verdad nos la metieron a sangre durante la residencia, pues tenemos que seguir estudiándola todo el tiempo porque todos los días sale algo nuevo. Entonces, los protocolos de exploración de los procesos centrales de la audición que existen, los más importantes son el de Buffalo, que lo hizo Jack Katz, y habla acerca de cuatro diferentes déficits, que es el de la decodificación, la integración, la organización, y el TFM, que es Tolerance Fading Memory, que es la capacidad que nosotros tenemos para mantener la información en un periodo de tiempo en un ambiente adverso, ese es el TFM. Y también las pruebas que se realizan en México son las pruebas del protocolo de Bellis, que hablan acerca de la decodificación auditiva, el déficit asociativo, el déficit organizacional, el déficit de integración y el déficit prosódico, ya que estamos evaluando ambos hemisferios, tanto el hemisferio izquierdo, que como bien sabemos es el que se lleva las palmas en cuanto al lenguaje, pero también el hemisferio derecho. Tiene mucho que ver en toda la parte de la organización espacial, la localización, el poder entender los diferentes entonaciones con las que nos hablan, etcétera. Entonces, por eso también es importante el hemisferio derecho. Las pruebas audiométricas, como todos sabemos, son súper importantes. Incluso en los pacientes que llegan con nosotros con un traumatismo cráneoencefálico y que llegan quejándose de hiperacusia, de dolor, de vértigo, etcétera, pues tenemos que hacer todos estos estudios y tenemos que tener una audiometría. Generalmente, cuando hablamos acerca de prueba de procesamiento central auditivo, los pacientes que tienen un trastorno de procesamiento central auditivo, si tienen hipoacusia, todos van a tener un trastorno. Pero si tienen audición normal y estamos encontrando una logoaudiometría alterada, podemos suponer que nuestro paciente también tiene una alteración a nivel del lenguaje superior que puede estar ocasionándole estos problemas. Ahora, es súper importante distinguir los procesos centrales de la audición de los problemas del lenguaje, porque hay una línea muy delgada entre uno y el otro, y a veces podemos pensar que el trastorno del lenguaje es un trastorno de procesamiento central auditivo, o podemos llegar a pensar que el problema que está presentando nuestro paciente con un traumatismo craneoencefálico es sencillamente un problema del lenguaje. Puede estar acompañado, tener ambos, o puede que sea que a lo mejor lo que nosotros consideramos como un problema de una afasia semántica o algo por el estilo sea realmente un problema de procesamiento central auditivo. Es por esa razón que más adelante los voy a invitar a que sospechen de todos estos problemas. Algo que también podemos hacer con estos pacientes que se quejan y que llegan con nosotros por hiperacusia y por sensibilidad a ruido es realizar una impedanciometría. Obviamente tener una timpanometría normal, tener una curva A para descartar también fracturas de huesecillos, etcétera, que pudieron haberse ocasionado por el traumatismo cráneoencefálico y revisar los reflejos estapediales, así como realizar la prueba del Tone Decay. Y una prueba nueva que se está utilizando actualmente para los pacientes con traumatismo cráneoencefálico es la prueba de habituación e inhibición del reflejo acústico. Y esta prueba, aunque ustedes no lo crean,
va a ver la función de la vía talámica y córtex y tálamo. Entonces, esta es una prueba en donde se le pasa al paciente un estímulo cada determinado tiempo y vemos la respuesta del reflejo estapedial. Generalmente, cuando hay habituación, el reflejo estapedial se inhibe. En los pacientes con un traumatismo cráneoencefálico, cuando realizamos esta prueba de habituación, nunca se inhibe, lo cual quiere decir que en la vía talámica hay una alteración que está haciendo que el paciente se sobresalte con todos los sonidos a los que está expuesto. Entonces, es súper importante realizar también esta prueba. Honestamente, intenté investigar en mi timpanómetro cómo poder hacerla y no encontré cómo hacerlo. Entonces, yo creo que a lo mejor hay que ponernos en contacto con Interacoustics o con alguien por ahí, si alguien conoce a alguien, para que les pregunte cómo hacer esta prueba para ver si podemos empezar a hacerla en nuestros consultorios, que la verdad creo que es una prueba diagnóstica muy importante que a lo mejor podemos empezar a hacer y que nos va a dar muchos resultados. Y la otra, evidentemente, son las emisiones otoacústicas. Ahora, los estudios de procesamiento central auditivo que realizamos pueden ser los de fusión binaural, los de palabra filtrada, las de palabra comprimida, palabra en ruido, dígitos dicóticos, sonidos ambientales, música, patrones de frecuencia, patrones de duración, pruebas de palabras espondaicas, atención auditiva y síntesis fonémica. Y los estudios electrofisiológicos que podemos realizar para estos pacientes, pues son los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral, que nos hablan acerca de la respuesta del tronco cerebral, los potenciales evocados auditivos de latencia media, que nos hablan acerca de la respuesta cortical temprana, y los potenciales evocados auditivos de latencia larga, como es el P300, que nos habla acerca de la respuesta cortical tardía. Todos estos estudios nos dan información acerca de la vía auditiva, como ya les comenté, y que es importante para los que estamos estudiando procesos centrales de la audición. Y son estudios en los que podemos apoyarnos para dar un mejor resultado y un mejor diagnóstico a los pacientes. Solamente voy a nombrar los estudios que se realizan. Si tienen dudas acerca de ellos, más adelante, si quieren, con mucho gusto se los explico. Si quieren mandarme un correo o mandarme un WhatsApp para los que tengan mi teléfono, con mucho gusto se los puedo explicar y les puedo decir en dónde comprarlos, etcétera. Bien, ahora sí, vamos al tema que nos importa, que son los trastornos del procesamiento central auditivo y el trauma craneoencefálico. La mayor parte de los pacientes van a llegar con nosotros por aumento en la sensibilidad a ruido, van a tener problemas de discriminación disminuida y van a tener problemas para seguir conversaciones en ambientes ruidosos, así como fatiga auditiva. Estos pacientes refieren que se cansan de estar escuchando a las personas o de estar fuera caminando por la calle porque todos los sonidos les parecen molestos. Los hallazgos que se han encontrado en estos pacientes es audición normal, evidentemente, incluso en los veteranos de guerra, que la verdad me leí varios artículos acerca de ellos por las explosiones a las que están expuestos. Yo creía que a lo mejor muchos de ellos iban a presentar un traumatismo por ruido y la verdad es que no. Los estudios electrofisiológicos de los pacientes estaban afectados entre el 20 y el 40% de los pacientes, incluso a corto, a mediano y a largo plazo. O sea, se observaban cambios en los procesos, en los potenciales de tallo cerebral
de manera inmediata e incluso después de 30 años después de haber sufrido un traumatismo. Hay alteraciones en la activación sensorial, en los niveles de la preatención, que esto más adelante les voy a hablar, se llama sensory gating, que va a afectar la atención auditiva y la memoria de estos pacientes. Y se encontraron alteración en los estudios de procesamiento central auditivo, principalmente en la palabra en ruido, en la palabra filtrada, en los patrones de duración, en las palabras espondaicas, en la atención auditiva y en los dígitos dicóticos. Y quiero hablarles acerca de la audición normal, porque uno de los artículos que leí para esta presentación me llamó muchísimo la atención porque es un estudio que hicieron en ratones, en donde lo sometieron a un impacto de sonido, como muchos de los veteranos de guerra, en donde recibían el impacto a los dos oídos, a un solo oído, e incluso con los dos oídos tapados, con protección auditiva. E incluso en los ratones que tenían protección auditiva en ambos oídos, se veía una alteración en los estudios electrofisiológicos, lo cual quiere decir que el impacto del ruido, a pesar de que estemos utilizando protección auditiva, puede llegar a afectar a largo plazo la audición, pero no la audición periférica, sino la audición a nivel central. Entonces, la verdad es que eso sí me dejó muchísimo, me dejó con muchísimas preguntas, evidentemente, como para hacer un poquito de más investigación. Y también me dejó con un gusanito para, por ejemplo, para Rubén Rojo, ¿no? Que trabaja en medicina del trabajo, de todas estas personas que llegan con nosotros por trauma de sonido, que también pueden estar presentando un trastorno de procesamiento central auditivo debido a la exposición al ruido. Pero eso es para otro tema. Entonces, vamos a hablar acerca de las hipótesis que se han encontrado en relación al traumatismo craneoencefálico. Una de ellas es la alteración de la activación sensorial, como es el sensory gating. El sensory gating es el proceso mediante el cual la información es filtrada antes de procesarla en regiones cognitivas superiores. Debido a esta falla en el filtrado de la información, en las regiones de orden superior que previenen que la corteza sea bombardeada de información extenuante y ayuda a enfocar las funciones corticales superiores. Lo cual quiere decir que nosotros, dentro de esta vía auditiva, tenemos a un órgano que se encarga de filtrar toda esta información y todo este ruido para que llegue a la corteza y podamos distinguir entre qué es ruido, qué es importante, qué es lenguaje y qué no. O sea, qué lenguaje es importante, qué lenguaje no es importante, qué ruido es importante y cuál no. Entonces, generalmente en los pacientes que sufren un traumatismo cráneoencefálico, se va a ver alterada esta activación sensorial, esta filtración sensorial. Entonces, si ya habíamos hablado, bueno, si ya sabemos que en los procesos centrales de la audición a los pacientes se les dificulta el ambiente ruidoso porque su cerebro es incapaz de saber qué es importante y qué no. En los pacientes que a lo mejor tenían esa habilidad posterior al traumatismo craneoencefálico, ya no son capaces. Y es por eso que para ellos es tan importante cuando llegan con nosotros que podamos explicarles qué es lo que está sucediendo y poder darles una opción. Otra de las hipótesis es la de ramificación de la microglía. Como nosotros sabemos, la microglía forma parte del sistema inmunológico. Dentro de ellos están los astrocitos y los oligodendrocitos.
Y estos ayudan no solo a limpiar a las células dañadas, sino también a modular las funciones del circuito neuronal, lo que va a favorecer una actividad espontánea, dañando el procesamiento temporal de los estímulos auditivos. ¿Y por qué? Voy a tratar de ser muy sencilla en esto. Resulta que en uno de los varios artículos que leí acerca de la microglía tiene muchísimos receptores GABA. Entonces, generalmente cuando tenemos un traumatismo cráneoencefálico y se activa este sistema inmunológico para limpiar de todas estas células dañadas, aumenta la producción de gabapentina, de GABA dentro del cuerpo, perdón. Entonces, bueno, dentro del cerebro. Entonces, la microglía, en toda esta zona en donde hay más GABA, es en donde empieza a hacer todos estos cambios y modulaciones, etcétera. Y desafortunadamente, también la microglía empieza a romper todas estas arborizaciones que ya teníamos previas, eh, que nos ayudaban a tener un buen procesamiento central auditivo y secundario a nuestro traumatismo cráneoencefálico. Ella misma también se encarga de destruir muchas de estas ramificaciones, impidiendo que el cerebro, aunque no lo crean, pueda recuperarse de manera normal. Se ve tan afectada por el traumatismo craneoencefálico que la microglía empieza también a dañar zonas que estaban bien por el aumento de GABA. La siguiente hipótesis es una hipótesis psiquiátrica de la microglía y del aumento de GABA, ya que muchos de los daños neuronales secundarios que pueden producir en estos pacientes puede ser la esquizofrenia, un desorden bipolar, un trastorno obsesivo compulsivo, un déficit de atención e hiperactividad, y también pueden darle al paciente el, em, ay, cuando tienen problemas, el PTSD, Trastorno trastorno postraumático. postraumático, precisamente por esta inhabilidad que tiene el cerebro para regular la información. Y por eso es importante este estudio de impedanciometría de inhibición y desinhibición del reflejo, porque en la mayor cantidad de pacientes que tenían PTSD se veía alterada este reflejo. Entonces, por eso digo que es importante. En conclusión, los pacientes que sufren traumatismos cráneoencefálicos presentan daños incluso a mediano y largo plazo. Entonces, siento que es importante que durante nuestra evaluación, nuestra historia clínica, seamos muy minuciosos al preguntar acerca de golpes en la cabeza, porque muchas veces lo pasamos de largo y mucho en los niños. Y desafortunadamente muchos de los niños que llegan con nosotros por trastorno de lenguaje o de aprendizaje pueden estar acompañados de un trastorno de procesamiento central auditivo que puede estar relacionado a la mejor otitis medias o a un problema genético, etcétera, pero también puede ser relacionado a un traumatismo craneoencefálico que sufrió durante su crecimiento. Entonces, siempre hay que sospechar de un trastorno de procesamiento central auditivo. Eh, Sé que es difícil para los que no lo conocen tanto, pero si llegan a sospechar de algo o hay
una señal roja que se está prendiendo en su cerebro, mándenlos conmigo o mándenlos con alguno de mis compañeros que son especialistas y egresados de de la alta especialidad de procesamiento central auditivo para poder ayudarlos a dar un buen diagnóstico. Recomendar la terapia específica para estos pacientes. Empoderar al paciente, porque para ellos a veces es difícil explicar qué es lo que está pasando con ellos. Em, Les da pena expresar qué es por lo que están pasando. Incluso, por ejemplo, muchos veteranos de guerra están teniendo problemas para hablar con sus jefes acerca de esto. Entonces, sí es importante que les expliquemos que lo que les está pasando no es nada nuevo, que les pasa a muchos y que tienen ellos el poder en su mano de poder salir adelante y principalmente tranquilizar a los familiares. Principalmente, bueno, a lo mejor aquí en México no tenemos tantos veteranos de guerra, pero pues hoy por hoy ya tenemos muchas guerras de caciques. Tenemos eventos traumáticos en muchos lugares. eh, t- Sufrimos de accidentes de tráfico, etcétera. Entonces, yo creo que sí es importante hablar acerca de esto y de poder ser capaces de explicarle a los familiares qué es lo que está sucediendo con el paciente y de poderles dar una luz al final del túnel, ¿no? Entonces, sí creo que podemos hacer mucho por ellos. Creo que todavía hay muchas cosas que podemos hacer aquí en México para todos ellos, porque evidentemente hay varios estudios que no hacemos aquí en México, como este que les comenté de del reflejo estapedial, y que a lo mejor podemos empezar a hacerlo en el consultorio y poder empezar con el diagnóstico y después terminar con los estudios de procesamiento central auditivo, pero empezar por allí para todos estos pacientes creo que sería importante. Entonces, con 15 minutos, te lo prometí, Rubén. 15 minutos les dejo para preguntas. Les dejo aquí mi correo electrónico, es dr.berenicerivera@gmail.com y berenice@amauir.org. Entonces, si quieren, luego les paso la bibliografía de... La verdad es que estos artículos estuvieron padrísimos. Entonces, yo creo que si quieren, luego se los paso para que los puedan leer porque la verdad vale mucho la pena. Listo, Rubén, adelante. Muchas gracias, doctora Berenice. Preguntan, bueno, primero te felicitan por la plática y preguntan, ¿cómo se puede contrarrestar los efectos secundarios del aumento de GABA? Hay varios medicamentos eh, por, híjole, lo que pasa es que en este artículo hablaban acerca de medicamentos que se pueden utilizar eh, con ayuda del psiquiatra. Evidentemente, siempre es algo que tenemos que ayudarnos. La verdad es que siempre es un trabajo multidisciplinario. La verdad es que no podemos trabajar el uno sin el otro. Así como nosotros, muchos audiólogos, no podemos trabajar sin el otorrino, en el caso de estos pacientes con traumatismo craneoencefálico, no podemos estar sin el apoyo de un psiquiatra. Entonces, yo lo que recomendaría es hablar con el psiquiatra y decirle, oye, eh, se sabe por estudios que la mayor parte de estos pacientes están teniendo un aumento de GABA, entonces, ¿qué podemos hacer por contrarrestarlo? Em, en este artículo, la verdad, se los voy a quedar a deber, pero prometo estudiar un poquito más acerca de esto y hablar con mis compañeros psiquiatras acerca de este tema, porque hasta ahorita, en ese artículo nada más decía que era por un aumento de GABA, pero no hablaba acerca de nada más, pero prometo estudiarlo y mandarles información más adelante. Bien, doctora Berenice.
Fíjese que es muy interesante esto que está comentando usted, el tema. Eh, en medicina del trabajo, donde yo laboro, vemos muchos trabajadores que tienen daño auditivo por la ruido. Sí, efectivamente, muchos pacientes se quejan de alteración en su sensibilidad auditiva, pensando ya en un trastorno de procesamiento auditivo central. Pero lamentablemente los ve otras áreas médicas y no sospechan que pudiera tener por la exposición a ruido esta lesión. Incluso hay algunos trabajadores que no están su intensidad de ruido no es tan alta, pero también están expuestos a varios ototóxicos industriales, solventes, ensuciantes, metales, y también no desarrollan una hipoacusia franca. De hecho, casi todos tienen una audición normal o una hipoacusia leve, pero sí su discriminación auditiva es muy mala. Entonces, aquí en medicina del trabajo desconocen de trastorno de procesamiento auditivo central. Gracias a varias publicaciones internacionales se está relacionando, e incluso también gracias a varias publicaciones se está viendo que no solamente sea la lesión en procesamiento auditivo central, sino que pueda ser una neuropatía auditiva y lo que esté ocasionando esto. Pero, o sea, qué bonito que podemos asociar esto en el caso de ruido o de ototóxicos industriales, pero es bastante brillante que podamos ver que nuestros trabajadores que tienen traumatismo craneoencefálico, nuestros pacientes, están desarrollando alteraciones de procesamiento auditivo central. Y lo malo es de que el neurólogo, el internista, el ortopedista que vea a estos pacientes, pues no lo sospecha. El médico familiar que posteriormente los sigue evaluando, no le da atención y el paciente es egresado con estas secuelas sin que tenga oportunidad de diagnóstico, ¿no? Que es algo bastante malo. Pero sí, qué bueno que usted ha visto esta asociación entre traumatismo craneoencefálico y este tipo de alteración del procesamiento auditivo central. Eh, Hablando de esto, usted, de acuerdo a la clasificación de Glasgow, vio si hay algún nivel, ya sea leve, moderado o grave, donde haya una mayor existencia de sospecha de algún trastorno de procesamiento auditivo central. Incluso en los pacientes con un traumatismo leve se llega a observar cambios en el procesamiento central auditivo. Y justo en este estudio que hicieron en los ratones fue lo que se dieron cuenta, porque la alteración que había en la señal de los potenciales de tallo cerebral se veía afectada. Y después cuando lo llevaron al modelo humano, sí se dieron cuenta que incluso en los pacientes con un trastorno, bueno, con un daño leve por escala de Glasgow, en los potenciales de tallo cerebral ya se veían alteraciones en los umbrales interonda principalmente. Entonces, sí llama mucho la atención que incluso en pacientes leves se puede observar estos cambios e incluso a largo plazo. Entonces, los umbrales interonda nos hablan mucho acerca de la temporalidad en los pacientes con procesamiento central auditivo. Entonces, yo creo que sí es súper importante poder ser capaces de hacer este tipo de estudios en los pacientes, ¿no? Otra pregunta es, si tiene usted experiencia en el uso de nootrópicos en estos pacientes. Bueno, yo sí he utilizado Notropil, evidentemente el piracetam. Es algo que sí he utilizado con los pacientes con traumatismo, con procesamiento central auditivo y con traumatismo craneoencefálico. Otra cosa que a veces llega a utilizar es la unión de piracetam con ácido tióctico para mejorar
pues la función auditiva de los pacientes y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados en los pacientes. Y hace poco empecé a experimentar también con L-carnitina con los pacientes con toda esta hipersensibilidad a ruido y también he estado teniendo buenos resultados. Entonces, eh, hay un estudio muy bonito de veteranos con L-carnitina o Cardispan y con ácido, el ACC, acetilcisteína. eh, hay muy buenos resultados en los pacientes con hiperacusia y con problemas en ambiente ruidoso con este. Es lo que hemos estado utilizando principalmente. Muy interesante. Pues bueno, hay varias aquí preguntas, pero bueno, gracias por compartirnos su correo, doctora, para que los demás asociados que quieran, pues bueno, puedan hacerle preguntas a su correo. Pues bueno, agradecemos su participación, doctora. Muchas gracias por estar aquí, por compartirnos su conocimiento. Muchas gracias.